Con el patrocinio de Global P&G, contadores y consultores en el Reino Unido, presentamos el siguiente programa. Yo empecé a jugar fútbol a los 4 años. Yo quiero ser arquero. A los 13 años vino un cazatalentos y yo tuve un partido excelente. Y después de ese partido él me dijo, listo, la siguiente semana vas de prueba al Arsenal. En este episodio hablaremos de fútbol con Alexei Rojas, un joven arquero de 18 años que juega en el Arsenal Sub-18. Alexei comparte su destacable trayectoria en el fútbol desde su infancia hasta llegar al prestigioso club británico. Viene de jugar todos los partidos de la Champions UEFA Juvenil con el Arsenal Sub-19 y ahora espera una nueva oferta de contrato profesional con la Sub-21 del Arsenal. En este episodio descubrimos cómo la disciplina, la determinación y el apoyo de su familia son clave para alcanzar su sueño de ser un jugador profesional en el Arsenal. Además, exploramos la riqueza de su identidad multicultural, siendo británico, colombiano y ruso, y cómo lleva consigo la esencia de la cultura latina en su vida y carrera futbolística, donde con satisfacción resalta su participación con la Selección Colombia. Bienvenidos a este primer tiempo. Hola, soy Pedro Prado y esto es Migrantes de Express Podcast. Alexei, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 18 años. ¿Y quién es Alexei Rojas? Bueno, hablando un poco del tema personal, vivo con mi familia acá en Londres, Inglaterra, con mi hermano menor que se llama Romeo. Tiene 16 años, él es un árbitro. Con mi papá, que es colombiano, nació en Bogotá, pero creció en Villavicencio. Y mi mamá, que es rusa, que viene de una ciudad que queda muy cerca a las montañas Urales, que se llama Chelyabinsk. Y por la parte más profesional, soy jugador de fútbol que juega en el Arsenal con la Sub-18 y soy un arquero. Juegas en el Arsenal. Para muchos eso dice todo. Gunners. ¿Para ti qué dice jugar en el Arsenal? Bueno, para mí, primero que todo es un orgullo poder representar un club tan grande, porque yo sé que muy pocos muchachos tienen esa oportunidad y muchos muchachos sueñan en tener esa oportunidad. Entonces el hecho de que yo esté ahí demuestra que soy un buen jugador, una buena persona que merece esa oportunidad de estar allá, que me he ganado mi puesto en el club y también significa una responsabilidad de jugar bien y de mejorar porque esas oportunidades se pueden ir bien rápido, ¿ok? Eso no dura para toda la vida, entonces hay que aprovechar las oportunidades, pero al igual es algo que me da placer y me da felicidad ir al club todos los días y entrenar y jugar partidos y saber que estoy en uno de los mejores ambientes del mundo para el fútbol. ¿Tú cuándo llegas al Arsenal? ¿A qué edad llegaste al Arsenal? Bueno, es una historia que tiene varias partes a esa historia. Yo en ese entonces estaba jugando con mi equipo local, London County Colts. Allá había jugado 2 temporadas con ellos. Teníamos un equipo bastante fuerte. Habíamos ido 2 años sin perder un partido e inclusive ganando todos los partidos, ganando todos los partidos de liga, de copa, todas las copas. Entonces nosotros éramos un equipo muy, muy fuerte. Y el club tenía una conexión con el Arsenal, o sea, como un club semillero para el Arsenal donde mandaban cazatalentos a ver los partidos de todas las edades, de todas las categorías. Y de ahí los cazatalentos miraban cuáles eran los jugadores que de pronto podían entrar de prueba. Y yo tuve la fortuna de que a los 13 años vino un cazatalento, se llama Rob Bray. Sigo en muy buen contacto con él. Él es muy buena persona. Me vio jugar unos partidos. O sea, él me vio jugar un partido en ese entonces fue diciembre del 2019. Sí, diciembre del 2000, no, del 2018.
Y él habló conmigo después de ese partido. Él dijo, jugaste bien, yo creo que cuando haya algo en el Arsenal, te invito. Entonces pasó la Navidad, el Año Nuevo, y yo de verdad no había pensado mucho en eso. Pero ya cuando llegó al Año Nuevo tuvimos un partido importante de Copa y él vino a ver ese partido y yo tuve un partido excelente. Salí figura en ese partido y lo ganamos 4-1. Y después de ese partido él me dijo, listo, la siguiente semana vas de prueba al Arsenal. Entonces así fue que llegó esa oportunidad. ¿Quién está detrás tuyo? Porque uno a los 13 años no va solo a campo de juego. Sí, o sea, detrás de mí obviamente están los técnicos del club y todo eso que me han ayudado con la parte táctica y la parte técnica. Sin embargo, lo más importante y la gente más influyente que está conmigo siempre han sido mi familia. En este caso, mi papá, mi mamá y mi hermano. Y más que todo mi papá, porque él siempre me ha llevado a todos los entrenos, a todos los partidos. Y siempre me ha apoyado con el entrenamiento, con darme consejos personales y también futbolísticos. Entonces, yo, yo digo que gran parte de mi éxito que he tenido y ojalá el éxito que seguiré que tendré en el futuro es por parte de mi papá. Él ha sido muy influyente. Volvamos entonces al Arsenal. Te dan esa prueba. ¿Estabas asustado en ese momento cuando te dicen tienes que presentarte tal día, a tal hora y tú no tienes ni idea o sí tenías idea de en qué consistía la prueba? Bueno, yo en ese momento como que de verdad no sabía qué esperar. O sea, yo nunca había estado así de prueba con un club tan grande. O sea, yo no sabía si estos jugadores iban a ser estrellas o iban a ser jugadores regulares. No sabía cómo iban a ser las instalaciones, los técnicos. Entonces, de verdad entré con muchas ganas de mostrar lo que yo podía hacer y de aprovechar la oportunidad al máximo. O sea, obviamente siempre con la confianza de que me iban a firmar. Y yo me acuerdo el primer día que fui allá, inclusive fui con el cazatalentas y también con mi técnico en ese entonces, Paul Ferdinand, el técnico de London County Colts. Llegamos allá y de una vez entré, me dieron el uniforme, entonces eso fue bacano, ponerme el uniforme del Arsenal, aunque fue el uniforme de entreno. Y después de unos minutos entró el técnico de la sub-13, se llama Adam Peeling. Él todavía es técnico mío, asistente técnico de la sub-18. Y me saludó, me presentó a un compañero que estaba ahí y después me subió al gimnasio, donde ya estaban todos los muchachos, ellos estaban haciendo un trabajo de gimnasio y durante todo eso yo estaba mirando por todos lados, mirando el edificio, las instalaciones, los cuartos, los camerinos y yo estaba pensando, wow, qué locura es esto porque yo nunca había estado en un ambiente así. Y ya de una vez me empecé a charlar con los muchachos y me di cuenta que estos manes todos eran niños normales, niños de 12 13 años que no eran nada diferente a mí. Después de eso salimos a entrenar y afortunadamente los muchachos como que me estaban ayudando, me estaban dando buena energía y yo creo que eso se ve a lo que me vieron con confianza, que interactué con ellos de una vez, me empecé a socializar y también vieron que yo era buen arquero. Entonces, desde ese entonces ya me sentí más y más cómodo en ese ambiente y en los partidos que yo jugué me pude lucir, tuve un impacto positivo de una vez en el equipo, todo el plantel técnico, todo el cuerpo técnico lo notó de una vez y después de 5 semanas ya me querían firmar, aunque el periodo de prueba son 8 semanas, me querían más rápido que eso. A esa edad, antes de que te dijeran venga y tome esta oportunidad en el Arsenal, ¿cómo veías el Arsenal? Es decir, ¿te gustaba ese equipo? ¿No te gustaba? ¿Cómo vivías el fútbol a esa edad? Lo digo más no como jugador, como arquero, sino como espectador. Sí, buena pregunta. O sea, yo en ese entonces era hincha del Chelsea. Eso fue, ¿tú sabes por qué decidí eso?
Yo creo que fue porque me gustaba mucho el color azul. Y una vez entré, me acuerdo, a Sports Direct y vi un uniforme del Chelsea ahí, creo que era una pijama inclusive del Chelsea. Y le dije a mi papá, yo quiero esa, quiero esa. Y eso fue como a los 5 añitos, algo así. Y después de eso dije, sí, yo soy hincha del Chelsea, miraba todos los partidos, estaba pendiente de todos los jugadores. Entonces a mí me gustaba mucho Chelsea y mi ídolo era Peter Cech, el arquero, el que se ponía El el gran gorro. arquero. Sí. Em, y a mí me gustaba mucho cómo es que él jugaba. Y cuando yo llegué al Arsenal de prueba, Peter Cech en ese entonces estaba jugando con el Arsenal. Y yo de verdad me había dicho en la mente, yo quiero estar en una academia, no me importa cuál club sea, donde me den la oportunidad quiero estar. Entonces cuando vino Arsenal y me dio la oportunidad de estar en prueba, yo dije, wow, esto es excelente, fantástico para mí, porque un club tan grande, tan bien reconocido, me está dando la oportunidad. Entonces entré allá con muy buena expectativa y obviamente seguí siendo hincha del Chelsea por un tiempo, pero ya después de unos meses ya dije, no, ya tengo que ser hincha del Arsenal. Yo creo que esto es algo que uno ya empieza a entender como jugador de fútbol a un alto nivel, es que uno de verdad empieza a ser hincha de su propio club porque quiere que al club le vaya bien, porque eso es bueno para uno. Hay un mejor ambiente en el club, mejores ingresos para la academia, entonces eso ya no se vuelve tan importante como cuando uno es un hincha que no juega o cuando uno es bien niño. Ahí en esa etapa de tu niñez, esos gustos, de esas preferencias, viene la pregunta de un padre. ¿Cómo hacías con el estudio? Bueno, en mi casa eso era más pregunta de la mamá. Porque mi papá de verdad nunca me molestó tanto con el estudio. Él siempre me decía, mira, la decisión es tuya. Si te va bien, tú eres el que va a A salir hacer adelante. salir adelante, eso, ser exitoso. Pero si te va mal, tú vas a ser el que fracase. Entonces, no soy yo el que va a fracasar, vas a ser tú. Entonces, yo entendí eso y yo entendí desde, desde los 12 13 años e inclusive más cuando ya entré al Arsenal que el estudio era igual de importante como el fútbol. Entonces, lo que yo hacía es asegurarme en manejar el tiempo bien. El tiempo que sí tenía libre, hacer mis tareas, estudiar, repasar para que me fuera bien en el colegio. Y obviamente cuando estaba en el colegio, que seguí estudiando como cualquier otro niño en un colegio normal, estar totalmente enfocado en las clases y aplicarme al 100% porque uno nunca sabe cuándo el fútbol se vaya a terminar, sea por una lesión, o sea que lo suelten a uno o que uno de pronto ya no le guste el deporte, entonces hay que tener otras opciones como el estudio y eso es algo que es supremamente importante para cualquier persona que está siendo deportista. Hay millones de personas, de niños, de jóvenes, que el fútbol se les convierte más que una pasión en un objetivo, como tal vez te sucedió a ti. Tú has tenido la capacidad de hacer realidad ese sueño. Pero para quienes nos están escuchando, para los padres o madres que nos están escuchando, ¿cómo ha sido esa carrera aquí? Y particularmente te pregunto, ¿a qué edad tienes memoria o te cuenta tu padre, empiezas y te pregunto la edad donde empiezas con una disciplina, con un ritmo, con una frecuencia, a convertirte en un arquero que un día alguien le da una oportunidad para que esté en un club como el Arsenal? Sí, esto es una pregunta muy buena y es algo que yo sí siempre quise saber de los jugadores profesionales cuando yo era más niño. Y para mí, yo empecé a jugar fútbol a los 4 años, ya en un equipo. Y desde ese entonces ya dije, yo quiero ser arquero. Entonces a los 5 años ya estaba decidido que quería ser arquero y estaba jugando en un equipo local, divirtiéndome con los amigos, jugando en el colegio también.
Y yo me di cuenta que yo era buen arquero, mucho mejor que los otros niños. Entonces yo dije, bueno, estoy haciendo esto bien, quiero hacerlo aún mejor, es posible que esto se pueda convertir en mi profesión. Y yo me di cuenta de eso, yo iría como a los 9 o 10 años. Me di cuenta que, bueno, yo tengo un chance en esto, yo quiero ser profesional. En ese entonces obviamente no sabía todo lo que tenía que hacer para poder lograr eso, pero ya me puse ese objetivo de ser jugador profesional de fútbol, en particular arquero profesional. Y desde los 10 a los 12 años fui adquiriendo conocimiento de nutrición, de sueño, de manejo de tiempo, de disciplina de la vida y obviamente más importante que todo, cómo entrenar como arquero, o sea, entrenar físicamente en el campo y también en el gimnasio, hacer estiramiento, em, hacer trabajo con los pies, porque a esa edad yo no podía pegarle bien al balón, yo casi ni podía sacarlo de la área de 18, entonces tenía que trabajar en eso mucho y en todos los aspectos técnicos, pero yo creo que lo más clave para mí fue que tuve muy claro en mi mente que ese era mi objetivo, porque yo creo que eso es lo que le falta a muchos niños cuando están jóvenes o a muchas personas con cualquier cosa, cualquier profesión, es que no tienen esa claridad de cuál es el objetivo de ellos, porque si uno no tiene el objetivo, uno no va a saber cuáles son los pasos que tengo que tomar para llegar a lograr ese objetivo. En esa formación, ¿tú qué es lo que más resaltas? Bueno, yo creo que como tú dijiste, Pedro, eso es algo supremamente importante. Yo creo que hoy en día eso es lo que marca la diferencia entre los jugadores que llegan a ser profesionales y los que no llegan a ser, o entre un jugador de nivel mundial y un jugador promedio. Entonces yo creo que, y lo que yo siento para mí, lo que marca la diferencia y lo que ha marcado la diferencia es la disciplina y estar dispuesto a hacer lo que los otros no están dispuestos a hacer. Porque hay muchos niños que quieren ser jugadores de fútbol, pero no están dispuestos a entrenar extra o no ir a esa fiesta y estar trasnochando porque tienen un partido al siguiente día o no salir con los amigos y en vez de eso entrenar. Muchos muchachos les falta esa disciplina. Yo creo que esa disciplina en esos momentos cuando uno no quiere entrenar o está lloviendo, está frío, uno está cansado que quiere hacer otra cosa. Esos son los momentos claves cuando uno de verdad se dice, no, lo voy a hacer porque yo sé que esto es lo mejor para mí y esos momentos son los que marcan la diferencia. Eso quiere decir que tú has tenido esa disciplina, que te ha tocado elegir entre quedarte en la cama durmiendo un poco más o levantarte temprano, Sí, claro. entre ir y no a una fiesta o a un evento. Esa disciplina, ¿cómo se logra tan temprano? Bueno, yo creo que por gran parte es de mis papás, porque ellos siempre me han enseñado a ser disciplinado, a portarme bien, me han enseñado qué cosas son buenas para mí, qué cosas son malas para mí y que si yo quiero lograr algo que tengo que dejar unas cosas al lado y poner como prioridad las cosas que de verdad importan. Mi papá siempre me contaba historias de cuando él era joven, cuando le tocó irse de Colombia, por ejemplo, cuando se fue a los Estados Unidos, que él estaba trabajando de noche y que tenía que tener disciplina con su tiempo, con el dinero y que por unos años fue difícil. Obviamente yo tengo la fortuna de no tener que estar en las mismas circunstancias que él o como muchas otras personas en el mundo. Pero para mí esa disciplina
es entender que estoy haciendo algo o estoy intentando hacer algo y estoy intentando llegar a un lugar donde muy, muy pocos llegan. Y para hacer eso, tengo que hacer cosas que muy, muy pocos van a hacer. Porque si fuera fácil, entonces todos lo harían. Pero como no es fácil, un porcentaje muy, muy pequeño escoge pasar por esas cosas más difíciles. Entonces yo creo que la cosa más importante con la disciplina es, como dije anteriormente, es tener ese objetivo claro y saber por qué es que uno lo está haciendo. Entonces, para mí, de verdad, nunca, o sea, obviamente en momentos es difícil, pero nunca se ha sentido como un sacrificio, ¿me entiendes? No, nunca se ha sentido, que estoy perdiendo por no estar en esa fiesta, por ejemplo. No, yo me siento como si estuviera ganando por estar haciendo lo que estoy haciendo, por estar entrenando, por estar en el gimnasio, recuperándome mejor o algo así. Alexei, tú tienes tres influencias en tu vida, fuertes, culturales, diferentes. Un padre colombiano, una madre de Rusia y, y la influencia del entorno, de Londres, del Reino Unido. La pregunta es, ¿crees que lo que has logrado lo hubieras podido lograr fuera del Reino Unido? Es decir, en Colombia o en Rusia, y lo digo más por las condiciones y por el momento que te toca vivir. Qué pregunta tan buena. Sí. A mí nunca me habían hecho esa pregunta antes. Esa pregunta es espectacular. Yo creo que si estuviera en otro país sería mucho más difícil, primero que todo. Es que aquí en Inglaterra hay muy, muy buenas oportunidades para el fútbol. Hay muy buen estudio. Soy afortunado que mis papás tienen trabajo, que no tenemos que estar pensando en qué vamos a comer, si vamos a comer, dónde vamos a dormir, si tenemos suficiente para el próximo mes. Entonces eso es algo que muchos muchachos viviendo acá en Inglaterra tienen la fortuna de tener, que tienen estabilidad. Entonces eso le da la oportunidad a uno a estar enfocado en cosas como el fútbol. Yo creo que si yo estuviera en otro país, obviamente tendría que de pronto trabajar más duro porque las oportunidades, o tratar de buscar más oportunidades porque las oportunidades son más escasas, no hay tantos equipos de fútbol, el sistema no es tan organizado y muy posiblemente si estuviéramos en otro país la situación familiar no sería tan simple. De pronto me tocaría trabajar desde una edad joven, estar ayudando a la familia, de pronto a veces me tocaría perder entreno o partidos por tener que trabajar, o me tocaría viajar muchas más horas, viajar solo en bus o lo que sea, y no sería tan simple, porque yo creo que los jugadores que llegan de situaciones adversas de países donde hay pocas oportunidades, les ha tocado supremamente duro. Por ejemplo, Mohamed Salah, él cuando estaba de adolescente en Egipcio, él estaba viajando 4 horas y media al entreno, entrenando y 4 horas y media de regreso. Imagínate, eso es todo un día. Entonces uno de verdad no tenía nada más. Todo ese tiempo viajando, de pronto después le tocaba trabajar, ayudar a la familia o llegar a la casa y ayudar en la casa o con lo que sea. Pero sí, creo que eso es algo que obviamente lo he pensado, pero de verdad no tanto a un nivel tan profundo. Entonces es una muy buena pregunta y otra vez me siento afortunado de estar en este país con las oportunidades que hay. Por eso es que estoy haciendo todo lo que puedo para aprovecharlas. Pero para los muchachos de otros países es mucho más difícil y de verdad hay que tener mucha admiración por lo que ellos pueden lograr. Ya que tú no ves y mucha gente no ve oportunidades iguales en lo que hace, ¿tú crees
que los países que tienen influencia en ti valoran ese profesional? ¿Tú crees que estos países abren bien las puertas y llaman a sus latinos, llaman a sus nacionales a que hagan parte de esos clubes? ¿O tú cómo encuentras esta situación? Sí, entonces como tú has dicho, yo tengo 3 nacionalidades. La nacionalidad británica, la rusa y también la colombiana. Y he pasado en procesos con todas las selecciones. Como ustedes saben, estoy con la selección Colombia y eso es lo que yo tengo en mi corazón, mi país Colombia, y ya he representado a mi país en varias ocasiones. Y viendo a la selección y también a los compañeros que vienen del exterior, yo diría que sí, que nosotros en Colombia, los colombianos, somos abiertos a otros jugadores que juegan en otros países que son colombianos. Entonces eso es algo supremamente valioso, que se acepten los jugadores de otros países, porque hay muchos jugadores que, por ejemplo, salieron de Colombia, están jugando en otros países, o son de papás colombianos, están jugando en Europa, en los Estados Unidos, en otras partes de Sudamérica, o inclusive de pronto en Asia. Y de todos los lugares, de todas las culturas futbolísticas se puede aprender algo. Por ejemplo, en la última selección sub-20 que estuvimos en el Mundial, teníamos jugadores jugando en México, teníamos jugadores jugando en España y jugadores también, un jugador jugando en Alemania y jugadores jugando acá en Inglaterra. Entonces eso es una muy buena variedad de jugadores jugando en diferentes países con diferentes estilos, bajo diferentes técnicos, en diferentes competencias. Y además teníamos obviamente nuestros jugadores que están jugando en la Liga Profesional de Colombia. Y yo creo que lo que eso demuestra es que el fútbol es como un idioma global. Todos entendemos el fútbol, no importa de dónde seamos, con qué equipo juguemos. Cuando nos unimos a jugar fútbol, somos uno. No, no hay que este man es de allá, este man es de acá, es que él juega con tal equipo, con este equipo. Eso es lo bonito de una selección Colombia y también del fútbol en general, pero en este caso de la selección Colombia, que nos unimos de muchos diferentes países, y lo más importante es que en el corazón todos tenemos a nuestro país Colombia, y cuando salimos a ese campo con la camiseta de nuestra selección, todos tenemos el mismo objetivo de darlo absolutamente todo por nuestro país y quedar victoriosos en ese partido. ¿Cómo vives ese ser latino dentro del fútbol? Eso ha venido del hogar desde que nací. Mi papá es colombiano y siempre hemos tenido una cultura colombiana en la casa, por parte de la música, por parte de la comida, por el cariño que tenemos entre nosotros. Y eso se ha complementado con los viajes a Colombia. O sea, antes de que yo estuviera con la selección Colombia, había estado en Colombia ya varias veces, entonces había conocido lugares muy bonitos de nuestro país. Había estado en Bogotá, en Villavicencio, había estado en las islas del Caribe, en San Andrés, en Providencia, y estaba enamorado con la naturaleza que tiene nuestro país, con lo amable y cariñoso que son nuestra gente en todos los lugares, con lo espectacular que es la comida, los jugos, las frutas tan exóticas que tenemos. Colombia siempre se ha conocido como un país muy diverso, con muchas cosas para ofrecer. Y en este caso estamos hablando del fútbol, con un país que siempre ha producido muy buenos jugadores futbolísticos, que siempre tienen esa chispa. Eso. Pues ya que te metiste en esas arenas, entonces entremos a ese segmento. Fútbol latinoamericano en Inglaterra. Y así concluye el primer tiempo de nuestra entrevista con Alexei Rojas. La próxima semana, Alexei nos llevará más allá del campo
y nos compartirá sus experiencias con los jugadores latinoamericanos en Inglaterra. Además, exploraremos su visión única sobre el fútbol en este país. No te pierdas tampoco sus reflexiones sobre la importancia del fútbol femenino y descubre cómo es un día típico de trabajo en el Arsenal, el club que ha marcado su prometedora carrera. Prepárate para el segundo tiempo con Alexei, la próxima semana, aquí, por Migrantes, de Express Podcast. Con el patrocinio de Global P&G, contadores y consultores en el Reino Unido, presentamos el anterior programa.